Hola, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Jorge Holguín, actor de cine. Los quiero invitar a descubrir ciertas curiosidades y tips sobre Nosferatu, que está en este momento está la versión de Robert Eggers en cartelera, así que vamos a hablar un poquito de este fenómeno que surge de todo de la novela de Bram Stoker, Drácula. Así que todos invitados. Todo este fenómeno de Nosferatu tiene un origen bastante oscuro y bastante interesante. Primero, evidentemente, todo esto surge a partir de la novela, del éxito de la novela Bram Stoker, Drácula, editada en 1897, pero que finalmente se popularizó tanto y se llevó a la obra de teatro en ese periodo antes de existir el cine. Que llegado el fenómeno del cine, ¿no? Un productor alemán tenía ganas de llevar esta adaptación al cine. Era una productora que se llama Prana, una productora que tenía intereses en lo oculto, en lo esotérico. Por eso se interesó en la figura esto del vampiro, ¿no? Y llevar. La paradoja es que Alvin Grau no tenía los derechos de la novela. Ya había fallecido Bram Stoker, estaba su viuda aún. Por lo cual él quiso transformar y en vez de para, como diríamos, pasar piola, ¿no? Le quiso cambiar el nombre. En vez de Drácula le puso Nosferatu, cambió el nombre de los personajes y también las situaciones de los espacios. Sin embargo, era evidente que Nosferatu es una versión no oficial de la novela. Para ello, Alvin Grau se le ocurrió contratar nada menos que a uno de los más grandes directores representantes del expresionismo alemán, un movimiento muy importante que vendría siendo como el padre del cine terror, que surgió en Alemania como movimiento artístico del expresionismo alemán, que tiene que ver con las sombras, el subconsciente, los sueños, las pesadillas, expresar el horror interno, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que contratar a un director que era experto en construir puesta en escena, ¿no? Aquí surge esta conexión de estos dos mentes importantes, ¿no? El interés de Alvin Grau como productor y también como creador detrás. Él ha pasado bastante desapercibido, y el director, ¿no? Marnot, como esencial. Aparte, Marnot era un director experimental. Él quería tomar esta película como hacerla parte del movimiento expresionismo alemán, pero también para poder experimentar ideas, ¿no? Por lo cual, extrañamente todos conocemos, ¿no? Nosferatu como una película en blanco y negro, pero Nosferatu fue una película coloreada. No sé, un trabajo que en ese tiempo era muy innovador, tan innovador como hablar ahora de no sé, de cine, inteligencia artificial, etc. Él quiso modificar esto dándole un color a los negativos, ¿no? A darle a sus proyecciones, darle una sensación de atmósfera de noche, de día, atardecer, etc., ¿no? Pero la película tuvo ese estreno en 1992, pero fue un estreno trágico, porque era evidente que la viuda de Bram Stoker se dio cuenta, inmediatamente también a la película se estrenó, y demandó a la productora Prana de Alvin Grau, por lo cual tuvieron que darse a la quiebra para recibir recibir tanto daño, ¿no? De parte de las demandas, y finalmente la película fue quemada todas sus copias. Por suerte, algunas copias fueron por ahí, ¿no? Cuidadas, ¿no? por fanáticos de la película. Es una película que provocó un impacto, pero sin embargo no el éxito debido a esto, ¿no? Debido a esta tragedia, pero sí hizo noticia en la época, por lo cual alguien cuidó esas copias y finalmente tuvimos la suerte de ser rescatada posteriormente con versiones bastante diferentes y alteradas. Lamentablemente fue recién, en los años 90, en el Festival de Cannes, que se pudo recuperar a través de la Cineteca, etcétera. Se logró conseguir una copia más fidedigna a la que seguramente era la visión de Marnot, que lamentablemente él murió en los años 30, por lo cual nunca se enteró que su película se iba a convertir en una obra más que de culto, sino una obra esencial del cine, una obra universal. Esto es interesante porque finalmente
las versiones posteriores que fueron rescatadas en los años 50 y en los años 70 fue alterada y también se dieron en blanco y negro. ¿Ah? Entonces muchos tienen la percepción de que Nosferatu, la versión de Barnum era en blanco y negro, por lo cual no era así. La versión era una versión mucho más experimental. De hecho, es interesante porque no solamente convoca al que temía el expresionismo alemán. El expresionismo alemán esencialmente buscaba la sombra, las puestas en escena, en escenario, en set. En cambio, Nosferatu no, fueron locaciones reales. Y aquí es interesante porque Nosferatu marcó también muchos antecedentes que fueron muy importantes para la transformación de la figura del vampiro como una figura popular. Todos creemos que los vampiros se mueren al sol. Eso no estaba en la novela de Drácula. En la novela de Drácula se bajaban los poderes del conde Drácula. No tenían sus poderes totalmente. Pero no es que se destruía con el sol. Eso surge en una interpretación hermosa de Nosferatu, en un poema casi, ¿no? La figura entre esta iconografía, ¿no? De que finalmente la bella destruye a la bestia, ¿no? A través de atraparlo, ¿no? Al atrapar al vampiro, ¿no? Chupando de sangre hasta el amanecer. Hay bastantes contextos interesantes con respecto a Nosferatu que tienen que ver cómo surge, más allá del expresionismo alemán, sino surge en una época donde estaba la gripe española, toda Europa saliendo, el mundo saliendo de esta epidemia a nivel mundial, y posteriormente también sobrevivimos a una guerra, ¿no? A la Primera Guerra Mundial. Sobre todo en Alemania se vio muy afectada por esto. Entonces había una sensación una atmósfera bien rara en los años 20, ¿no? En Europa, en Alemania. Sobre todo también Alvin Grau también como un visionario, quizás como esotérico, ocultista. Él ya se sentía en Alemania que venía algo, y venía algo fuerte y oscuro, que Nosferatu representa un poco eso, esa sensación. Recuerden que después aparece una figura, ¿no? En Alemania como el nazismo y Hitler. Es interesante o medio paradójico hacer un salto así de elipse, ¿no? Llegar ahora a Robert Eggers a Nosferatu, que también estamos en el año 2020 y tanto, ¿no? 2024, donde también venimos saliendo de una pandemia y donde también tenemos tenemos guerra en Europa, tenemos una sensación bastante extraña de que se viene un cambio sombrío. Así que es interesante la paradoja que surge en Nosferatu como hay un nexo interesante entre estas dos visiones, por decirlo mal. Ahora, para no saltarnos entre medio, temas interesantes respecto a la figura del vampiro. Después en Nosferatu, en 1931, la viuda de Bram Stoker logra ceder los derechos a Hollywood. Muy astuta ella, porque después viendo del interés que había por la obra de Marnot, ¿no? en los años 20, ella vende los derechos de Drácula a Hollywood en los años 30 y se hace otra a Universal, a un estudio que después se dedica exclusivamente a hacer películas de monstruos, y aquí hace Drácula con nada menos que con Bela Lugosi, una figura mítica que le da la forma más arquetípica del vampiro, ¿no? Como un conde, ¿no? Como un conde elegante, pero a la vez terrible y brutal. Es interesante porque finalmente ahí dirige nada menos que Todd Browning, que es uno de los directores más interesantes del cine en género terror, que también le da un aspecto sombrío y también algo expresionista, inspirado seguramente en lo que estaba ocurriendo con el expresionismo alemán en Europa. De ahí, evidentemente, la figura del vampiro se volvió un éxito comercial, y se hicieron, incluso Universal también hizo muchos refritos con respecto a los vampiros y surgieron muchas películas, que después vamos a hablar al final, pero ahora estamos hablando de Nosferatu. De ahí vamos a saltar, evidentemente, salieron los vampiros de la Hammer Films, ¿no? Con nada menos que con Christopher Lee, que adaptó, hicieron una versión de Drácula, ¿no? Pero finalmente hicieron varias variaciones de Drácula, hasta de variaciones como cosas bellas como La amante del vampiro, una obra esencial de la Hammer Films. Pero eso fue en los años 60, donde se explotó mucho la figura del vampiro, pero finalmente en los años 70, uno de los grandes cineastas, Bernard Herzog, representante del nuevo cine alemán, decide adaptar de nuevo, más que adaptar, hacer un homenaje, una reversión de Nosferatu.
Nosferatu de Herzog hace una película que pertenece a un movimiento que se llama el nuevo cine alemán, dentro de esa forma de narrar, de construir un cine alemán con muy bajo presupuesto. Una película filmada con bajo presupuesto, solamente con 16 personas, logra crear una obra maestra que hace un homenaje bello a Nosferatu de Marno. Finalmente, acá Herzog utiliza también locaciones reales, pero adapta también todo en Alemania, a diferencia de la novela de Drácula, ¿no? Y lo bueno es que él pudo rescatar ciertos nombres reales, porque ya los derechos de Drácula estaban liberados, por lo cual pudo colocarle ciertos nombres de los personajes reales de la novela a este nuevo Nosferatu, haciendo algunos variantes, unos cambios raros, como por ejemplo, en vez de Mina Harker, que es la protagonista, le puso a su personaje le puso Liz Harker. Aquí Herzog también rescata la figura del vampiro y tiene un acierto enorme en convocar a su actor fetiche, a su amigo enemigo, nada menos que el tremendo Klaus Kinski, un actor que está bastante desquiciado, para decirlo de alguna forma, pero que era un tremendo actor. Él se transforma en el nuevo Nosferatu. Hay que hacer un alcance que Nosferatu de 1922, Max Schreck, hizo una interpretación iconográfica que llegó de alguna manera a asustar tanto a la gente hasta hoy en día. Mucha gente que no ha visto o no conoce esta película ve esa figura y se perturba un poquito, porque su interpretación, con su maquillaje y su actitud, hizo crear un mito que Max Schreck, Nosferatu de Marmot 1922, era un vampiro real, no un actor. Tanto así que después surgió una película también en el año 2000 con nada menos que con Willem Dafoe interpretando a Nosferatu. Cómo se hizo esa película, donde se muestra en una especie de tono de drama y comedia, de terror, donde Max Schreck era un vampiro real, y ataca a las personas del set, etc. Esta película fue dirigida nada menos que por el director de Bigoten también, que es bastante interesante ese alcance. Bueno, volviendo a lo de Werner Herzog y Klaus Kinski es una interpretación maravillosa del vampiro, donde le da, transforma, humaniza de alguna manera al monstruo, da pena al monstruo, pero también nos perturba. Al humanizar al monstruo, Klaus Kinski, darle ese aspecto de tragedia, de un ser atrapado en la eternidad, sufriendo por siempre, ¿no? En el dolor, en la sombra. Finalmente le da este aspecto interesante y transforma a tener una película a pesar del bajo presupuesto, hace un trabajo de puesta en escena notable, porque Herzog, bueno, esa gracia de Herzog, además es un tremendo documentalista, entonces logra extraer escenarios reales, naturales, los transforma en expresionista y a la vez le hace un homenaje increíble a la versión de Marmot. Y aquí viene un tema que a mí me interesa, que tiene que ver que quizás el remake de Herzog es un bello homenaje, Nosferatu de Herzog es un bello homenaje a la versión de 1922 de Marmot, porque Nosferatu, Marmot no se puede criticar, nadie puede criticar una obra de Leonardo da Vinci o de Miguel Ángel. Son obras esenciales, son joyas por sí mismas que no requieren, solamente requieren ser apreciadas. Nosferatu de Marmot 1922 solo es una obra maravillosa que deberán verlas, está por ahí gratis en todos lados, está en YouTube, etc. Tienen que verla antes de, si no han visto todavía la película de Robert Eggers, y si la han visto también vayan a revisar la película original, porque se van a dar cuenta de la experimentación de la época. Fue realmente una película muy visionaria. Herzog, como cineasta, muy disciplinado, no trató de hacer una obra nueva, sino todo lo contrario, y tampoco una copia, sino hizo una reversión con mucha honestidad cinematográfica, construir una obra maravillosa. O sea, para mí la película de Nosferatu, la versión de Herzog, es increíble. Yo creo que se la recomiendo, también está por ahí. Y así llegamos a Robert Eggers, que en el fondo hace lo mismo. Aquí no hay una especie de ni remake, sino más bien es un homenaje a ambas y seguramente a muchas otras películas de vampiros o del folk horror que tanto le gusta a Robert Eggers en su cinematografía. De hecho, es como uno
máximos representantes actuales del folk horror, y tiene que ver porque el vampiro es una figura del folk horror, surge del folclore, del folclore europeo, sobre todo Europa del Este, donde la figura del vampiro es una figura muy importante dentro de los arquetipos. Sin duda, de ahí toma, ¿no?, la referencia nada menos que Bram Stoker para construir esta figura del vampiro, y le da y toma también la historia del famoso conquistador Drácula y lo mezcla y crea esta figura. Sin duda, la versión de Robert Eggers es un bello homenaje, y también es muy interesante ver una película que es cine puro. Es decir, de hecho no es menor, nadie ha comentado que la película está filmada en fílmico, en cine, no en video. Es una película que debe apreciarse en cine. Quizás no es para el gusto de los que les gusta el terror de cabrita, no comiendo palomita maíz, sino es un bello homenaje cinematográfico, y que me parece como un fenómeno, porque es muy extraño que una película así mainstream sea una película de autor y tome un homenaje tan de cinefilia como un Nosferatu, y lo lleve a la pantalla grande y se está transformando ya en un éxito. We are here encountering the undead plague carrier, Nosferatu. Eso. Cualquier pregunta o datos me preguntan abajo. Voy a tratar lo máximo que pueda en contestar, y también voy a estar acá en el canal contándole también sobre mi nuevo proyecto que se viene el próximo año, así que aquí van a tener las novedades de algunos adelantos, así que espero que algo les haya abierto el interés por las versiones antiguas de Nosferatu o la figura del vampiro en el cine. Nos vemos, chao.